ahora sí vamos a partir con esta primera clase, que es una clase de modelado. Ya como vamos a dar los aspectos generales de lo que esto significa, de qué se trata y eso. Esta PPT nos va a seguir por hasta un par de semanas, ¿ya? Entonces voy a ir subiendo las pizarras hasta donde vayamos quedando, ¿ya? De todas maneras, esta PPT está en el aula, ¿ya? También. Entonces, a ver, ¿qué le voy a contar de la generación de modelos? ¿Ya? A mí cuando yo estaba en cálculo, mi profe me decía, derivar es una técnica y integrar es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque básicamente no hay como una sola metodología para hacerlo. Dependiendo del caso, es como uno va integrando por fracciones parciales, por sustitución, por esto de la vaca rayada, vestida de uniforme, distintas metodologías para integrar. No había como una sola forma de hacerlo sistemático que funcionara siempre. Son como las ecuaciones diferenciales. Hay muchos métodos y cuál es el que funciona, hay que ver. ¿Ya? Derivar era lo contrario. Uno decía, ¿qué decir derivar? Hay que aprender varias reglas y luego aplicar regla de la cadena y ya. ¿Ya? En general, la modelación de fenómenos físicos utilizando leyes de conservación, porque vamos a trabajar acá con modelos fenomenológicos, es un arte puesto que, dependiendo del problema que quiero resolver, son las ecuaciones que yo necesito utilizar. ¿Ya? Y el mismo problema se puede resolver con un sistema de ecuaciones de, por ejemplo, 3×3 o de 10×10. La única diferencia es el trabajo que uno le aplica al modelo de tal forma de reducirlo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, el buen modelado depende del problema estudiado. ¿Okay? Es como problem dependent, en el sentido de que si es que ustedes tienen un sistema dinámico, entonces yo requiero modelar algo que involucre la dependencia en el tiempo. Y, por ejemplo, en ese caso estaríamos hablando quizás de un problema de control, donde yo quiero evaluar cómo mi sistema físico reaccionaría frente a una perturbación temporal. Pero si no es el caso, quizás un modelo muy completo que tiene derivadas respecto al tiempo no me sirve. Si, por ejemplo, yo quiero evaluar o quiero obtener una condición de operación de una planta que espero que opere en régimen continuo, entonces no requiero la parte de dinámica. Entonces puedo tener un modelo que es más sencillo y que me entrega las respuestas al problema que estoy buscando. ¿Ya? También existirán modelos que sean indeterminados, en el sentido de que los grados de libertad o sean menores que 0 o sean mayores que 0. ¿Ya? O sea, que esté sobredeterminado o subdeterminado. Y desde ese punto de vista, entonces, cuando modelamos, no solamente tenemos que fijarnos en las ecuaciones que vamos a utilizar, sino también en cómo ellas van despejando variables, cómo ellas van intentando obtener información de variables que son incógnitas. Entonces es súper importante complementar la aplicación de las ecuaciones con la identificación y el análisis de los grados de libertad que vamos a ir haciendo. ¿Okay? Y bueno, también les puedo contar que también es un arte porque existen muchos modelos que pueden ser estudiados y la idea entonces es entregarles una herramienta sistemática para generalizar la metodología de modelación. ¿Ya? Es como, debido a que es un arte, lo que yo quiero hacer es implementar sistemáticamente un método que les va a permitir responder a la pregunta que la voy a responder al final simulando, y al mismo tiempo voy a tener un modelo, ojalá lo más reducido posible. ¿Por qué? Porque más reducido implica menos gasto computacional al momento de simular. ¿Ya? Entonces, para la obtención de sistemática de modelos de proceso, primero quiero recordarles que existen distintos tipos de modelos. ¿Ya? Yo acá los definí como en dos grandes grupos. ¿Ya? Un modelo que se llama un modelo de caja blanca o caja gris, donde básicamente utilizamos propiedades conservativas, fenómenos físicos, para abstraer la física hasta la matemática. Y entonces esos modelos, que generalmente utilizan propiedades conservativas, eso básicamente, utilizan balances de estas propiedades conservativas para desarrollar el sistema de ecuaciones que va a describir el fenómeno físico. Y no son muchas, para nosotros son poquitas, son 3 de hecho. La primera es la propiedad conservativa de la materia, la segunda es de la energía y la tercera es la cantidad de movimiento. Entonces el objetivo de este sistema metodológico sistemático
perdón la redundancia, para modelar un sistema físico es mediante la evaluación de la problemática que quiero resolver, la identificación de cuáles propiedades conservativas están relacionadas con la problemática que quiero resolver, el planteamiento de las ecuaciones de conservación y el análisis de grados de libertad de manera secuencial, hagamos que tengamos un modelo que nos permita relacionar variables independientes, decisiones que yo voy a tomar, con variables dependientes, variables que me permiten identificar el efecto que tienen esas decisiones, ¿ya? Para identificar si son buenas o malas. Les voy a poner un ejemplo de FIO, por ejemplo. Una variable dependiente que yo quisiera obtener de un sistema físico es su función objetivo. ¿Ok? ¿Me están haciendo una pregunta? Vamos a responderla de inmediato. ¿A qué se refiere con la obtención de modelos que sea sistemática? Básicamente, a lo que me refiero con eso, ¿vale? Es que nosotros sigamos un procedimiento y ese procedimiento, si lo seguimos paso a paso, una y otra vez, nos va a permitir obtener una respuesta que es un modelo que describe el sistema físico y que me va a permitir simular este sistema físico para responder a una pregunta relacionada con la emulación o la simulación de variables de procesos, ¿ya? Y se llama sistemático porque es un sistema, es un método que yo les quiero enseñar, ¿ya? ¿Ok? No sé si le respondo, yo creo que sí, si no me vuelve a contestar preguntar en el chat. Pero dice, sí, ahí le quedó claro, súper. Ok, y entonces, y los otros tipos de modelos que hay, que ustedes los vieron conmigo, no, con Eric probablemente, que son modelos de caja negra, que son modelos de regresión. Ahí hay un montón de modelos que lo que hacen es complementar, no son excluyentes, son complementarios. ¿Ya? Hay modelos de regresión que se utilizan en control y que tienen componentes de regresión, componentes estocásticas. Hay modelos que están basados en redes neuronales artificiales. Hay modelos que están basados en reglas, que son los sistemas expertos. Hay modelos también que están basados en máquinas de estados que representan una abstracción de la física hasta como modelos que tienen como distintas etapas y la consecución de distintas etapas secuenciales generan entonces el resultado final, una serie de posibilidades, ¿ya? No son excluyentes, son complementarios, pero la gracia que tienen los modelos fenomenológicos, ya que son los que vamos a ver en este curso, es que al estar basados en leyes físicas, tienen unas características que lo hacen muy deseables para la optimización, para la búsqueda de condiciones operacionales óptimas. Y es que tienen un rango de aplicabilidad muy grande, porque las leyes físicas aplican en muchos rangos por ejemplo, de tamaño. Por supuesto, si estuviésemos hablando quizás de tamaño microscópico, nanoscópico, probablemente ahí tengamos que meternos en las ecuaciones estas de Schrödinger y eso. Pero en caso contrario, la física newtoniana nos va a permitir describir la mayoría de los fenómenos relacionados con los procesos industriales. ¿Ya? Y esas leyes nos van a permitir también ponernos en distintos escenarios, que es lo que nosotros queremos al final, porque optimizar implica encontrar un escenario en particular que no conocemos y que mejora nuestro proceso. Pero para eso tenemos que tener un modelo que sea válido en condiciones que no hemos explorado. Pero tiene una limitante, y esta limitante es que las leyes físicas, que son muy extrapolables, no son tan precisas. Tienen el problema, vamos a ponerle acá en vez de ese símbolo, vamos a ponerle el símbolo de que el problema que tienen en contra es que no son tan precisas, ¿ya? Porque básicamente, como son tan generales, no entregan unos resultados tan detallados, ¿ya? Sino que, por ejemplo, entregan órdenes de magnitud, entregan valores que son referenciales, ¿ya? Y que entonces nos permiten tomar decisiones y que generalmente esas decisiones que no son tan precisas se pueden mejorar utilizando estos modelos, los modelos de caja negra. Los modelos de caja negra son típicos modelos de regresión, polinomios y todos los que aparecen ahí en la PPT, donde básicamente lo que nosotros hacemos es, a través de datos, entrenar modelos que describen comportamientos observados. Entonces, a diferencia de los modelos de caja blanca o gris, que son modelos que son muy extrapolables,
los modelos de caja negra son extremadamente precisos, pero tienen la dificultad de que no son extrapolables. Son básicamente válidos en la ventana de datos donde nosotros obtuvimos la data, ¿ya? Entonces, por eso les digo que no son excluyentes, son complementarios. Lo que yo estoy trabajando ahora junto con un compañero de ustedes, que es Felipe Moreno, lo que estamos haciendo es intentando unir estos dos mundos, el mundo de las propiedades conservativas y de las leyes físicas, con el mundo de los modelos de caja negra, en particular una metodología que se llama aprendizaje de máquinas, con el objetivo de, o machine learning también, seguro que lo han escuchado, con el objetivo de quedarnos tanto con la extrapolación, la capacidad de extrapolar y al mismo tiempo con la capacidad, con la precisión, ya con la idea de ir tomando decisiones que vayan mejorando los procesos de manera continua. Como les decía, esa es mi área en particular. Entonces, como les explica acá al final, los fenomenológicos nos ayudan, porque como al tener leyes físicas son extrapolables, pero también nos ayudan a entender el proceso, nos ayudan a entender dependencias físicas, relaciones causa-efecto, y eso nos permite entonces esta extrapolación y lo estudio en las distintas condiciones. ¿Cuándo usamos los modelos? ¿Ya? Esta PPT que está acá, a mí me gusta mucho porque representa todo lo que ustedes pueden hacer finalizando este curso y aquellas que quieran seguir estudiando en adelante, ¿ya? El uso de modelos se puede utilizar para básicamente todo, ¿ya? Hay muchos ejemplos que yo les pongo acá que son con los que yo he trabajado y que van, por ejemplo, si es que yo hago una definición, una primera separación, perdón, entre en qué etapa, por ejemplo, del proceso estoy, si es que yo estoy investigando un proceso, la modelación fenomenológica me va a permitir evaluar nuevos procesos, evaluar el comportamiento de esos nuevos procesos antes que estén construidos, descartar opciones, proponer las nuevas opciones y evaluar cómo esas nuevas opciones van a trabajar, cómo van a responder. Y por supuesto, nuevas aplicaciones. No solamente podemos trabajar con procesos simplemente, quizás podamos diseñar un producto. Y ese producto, si puedo modelarlo con leyes físicas, entonces puedo identificar cómo va a ser. La gente que trabaja, por ejemplo, con CFD, que es el acrónimo de Computer Fluid Dynamics, lo que hace es desarrollar, por ejemplo, nuevas formas de automóviles, de alas de aviones, de tal forma que luego al construirlas sean capaces de, por ejemplo, disminuir el consumo de combustible, disminuir el roce. Y eso se hace con modelos antes de construirlo, lo que no significa que no tenga que construir y experimentar. Nuevamente existe el concepto de complementariedad, ¿ya? Y también, si nosotros nos vamos al otro extremo, para las plantas que están en funcionamiento, también podemos modelar los procesos que están ahí adentro para proponer mejoras. Si, por ejemplo, estamos en la operación de plantas de funcionamiento, podemos modelar las distintas unidades de proceso para, por ejemplo, entrenar operarios, al igual como los pilotos se entrenan en los simuladores de vuelo, nosotros también podemos desarrollar simuladores de plantas. Y eso lo único que requiere es conocimiento físico, conocimiento básico de computación y básicamente tiempo de dedicación. Y lo interesante de esto es que un programa que resuelva sistemas de ecuaciones, hay varios que son de código abierto y son, por ejemplo, Python es uno de ellos que funciona sin pagarlo. Hay otros lenguajes que nos permiten generar, por ejemplo, interfaces humano-máquina para entonces encapsular este desarrollo. Y básicamente, para esos desarrollos, lo único que necesitamos es tiempo de dedicación y cabeza para volcar todos los conocimientos que aprendieron durante la carrera en desarrollar estas aplicaciones, estas apps. ¿Ya? Yo creo que es más fácil para nosotros aprender un poco de informática y de computación, mejor, que para, por ejemplo, los informáticos y informáticas aprender todo lo que tenemos nosotros de operaciones unitarias, termos, fenómenos, etc. ¿Ya? También podemos utilizar estos modelos para optimizar la producción de operación, en la operación de la planta. Y, por ejemplo, nosotros desarrollamos un sistema que nos permita en tiempo real ir mejorando a partir de la información que vamos recolectando desde los DCS, desde los sistemas de adquisición de datos.
También podemos planificar producción, secuenciamiento de la producción, si tengo una planta multiproducto, qué es lo que va a ir primero, qué es lo que va a ir después, de tal forma de cumplir con los requerimientos de los clientes. Y por supuesto, lo relacionado con el control de procesos. Utilizar modelos para controlar de mejor manera los procesos y con eso disminuir su variabilidad. ¿Ya? De todas estas herramientas, yo creo que trabajo en todas. He construido sistemas de entrenamiento operario, he desarrollado algoritmos para la optimización de la operación, he desarrollado algoritmos para los problemas de secuenciamiento y para el diseño óptimo de procesos, particularmente en lo que he trabajado, y por supuesto también he trabajado con control de procesos desarrollando algoritmos para mejorar. Y también en los nuevos procesos, básicamente hemos trabajado en la identificación de nuevos parámetros de diseño, se puede utilizar por supuesto para el escalamiento y el estudio de condiciones de operación y para, dice acá, el diseño óptimo. ¿Ya? Entonces, es un mundo de posibilidades que les queda abierto a ustedes al final de este curso. ¿Ya? Digo esto porque quiero que se sientan motivados, aun cuando quizás el lenguaje va a ser un poco técnico, ya cuando va a ser un poco, quizás difícil al principio, ya, pero para eso estoy yo, para ayudarlos a que no sea y ayudarlas a que no sea tan complejo. ¿Ya? Si me pueden preguntar cuántas veces quieran y voy a estar feliz de responderle todas las dudas en relación a eso. ¿Ya? Pero la gracia es que si ustedes se manejan en esto, después pueden ser capaces de generar su emprendimiento con no tantas cosas. ¿Ya? Y en este país se necesita muchísimo inteligencia de procesos para mejorar, ya que básicamente disminuir un 1% de la producción de cobre implica una cantidad de plata, chiquillos, estimados, que no se imagina. ¿Ya? Entonces es muy importante aprender a manejar esas herramientas. ¿Ya? Y también les cuento que de los viejos que trabajan en la industria, poquitos saben de esto. Pocos de hecho se relacionan bien con los computadores al nivel que ustedes se relacionan, entonces pueden tener grandes réditos a partir de conocer esta herramienta y manejarla bien. ¿Ya? Pero no obstante lo anterior, les voy a decir ahora mismo, no es fácil al principio, no es fácil a la mitad y quizás no es fácil al final, pero si le ponen tiempo, dedicación y me preguntan, estoy seguro que les va a ir súper bien. ¿Ya? Ok, hay varios ejemplos acá que aparecen que son ejemplos de lo que yo les he comentado de las aplicaciones que hay. Por ejemplo, en este caso, a partir de un reactor batch en escala de laboratorio, podemos identificar las reacciones químicas que se supone gobiernan este sistema batch y a partir de eso obtener los parámetros cinéticos de este sistema de procesos y con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos mejorarlo antes que esté construido. Mejorar, por ejemplo, el diseño de este sistema. Entonces, para eso que aplicamos modelado, simulación y optimización. ¿Ya? También podemos utilizar lo que yo les comento para, por ejemplo, diseñar nuevos procesos que sean eficientes energéticamente. ¿Okay? Y entonces podemos para eso modelar los procesos, simularlos y por lo tanto optimizar. Lo que ven en la pantalla corresponde a una integración hecha entre dos ciclos, un ciclo Bryson y un ciclo Rankine, ¿ya? Para diseñar un conjunto de intercambiadores de calor que integren estos dos ciclos en una planta de potencia. ¿Ya? Y en vez de utilizar un diseño clásico de una planta de potencia, por ejemplo, utilizar las corrientes calientes que salen del ciclo Bryson de tal forma de inteligentemente en distintas etapas del ciclo Rankine generar calentamiento con el objetivo de disminuir el requerimiento energético. ¿Ya? Y como aparece acá en la operación, por ejemplo, podemos desarrollar y evaluar distintas estrategias de control para problemas de procesos que son complejos, que tienen interacciones entre las variables. Por ejemplo, con las columnas de destilación, esto es un pantallazo de una HMI, de una interfaz humano-máquina, de un sistema de pruebas de estrategias de control de Repsol, ya está en España. Este lo desarrollé yo y allá está implementado. Entonces, cuando estaba haciendo el doctorado. ¿Ya? También les puede servir para identificar problemas operacionales. ¿Ya? Esto que está acá es un problema que tenían en la planta de recuperación de precursores de estireno monómero en Repsol Tarragona, donde básicamente ellos lo que identificaban era que había una columna de destilación, como la que ustedes ven en la pantalla, que tenía un comportamiento errático. El vapor que ingresaba
a veces ingresaba y a veces paraba, a veces ingresaba y a veces paraba. Y habían como golpes. Entonces no sabían qué pasaba y no podían abrirlo por consideraciones operacionales. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Supusimos, hicimos una investigación de qué es lo que podía estar afectando, identificamos que se había hecho un revamping en una sola del proceso. Un revamping es una actualización de un proceso en particular. Habían agrandado, habían aumentado la capacidad de evaporación de la unidad de proceso, ya de la columna, pero los aspersores que estaban ahí adentro seguían siendo los mismos. Entonces estaban tratando más flujo utilizando aspersores que eran similares, ya, que es lo que distribuye el vapor que sube por la columna de destilación. Y entonces lo que estaban generando eran cavitaciones, ya, cavitaciones en un intercambio de calor interno que estaba dentro del sistema, y que eso hacía que el sistema se presurizara y se despresurizara. Entonces lo modelamos nosotros utilizando herramientas también estocásticas para identificar la parte esa que no conocíamos de cómo las burbujas se producían, y a partir de eso identificamos que mediante un ajuste de parámetros podíamos identificar a partir de la data experimental, data simulada, que si nosotros simulábamos esta falla de cavitación, teníamos una correlación muy importante, muy buena. Al tiempo abrieron el intercambiador de calor y efectivamente notaron lo que nosotros le habíamos dicho con modelo. Entonces básicamente esto les permite identificar resolver este tipo de problemas. ¿Okay? Entonces, dicho esto, como esto es un puntapié inicial y ojalá que una forma de encontrarle la utilidad a esto, que sí que la tiene si ustedes aplican luego en sus respectivos trabajos o en sus emprendimientos. Quiero partir por lo siguiente, ¿ya? Los modelos que nosotros vamos a trabajar acá, tenemos que ser capaces de clasificarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es clasificarlos desde distintos puntos de vista, ¿ya? Vamos a clasificarlos como modelos o ecuaciones lineales y ecuaciones no lineales, ¿ya? ¿Y cuáles estos modelos que van a ser lineales o no lineales? Aquellos que, una vez que terminemos, nos van a permitir llegar a, una vez que apliquemos esta metodología, nos van a permitir obtener este modelo, clasificarlo de acuerdo a si es lineal o no lineal, y a partir de eso, identificar cuál es el método que vamos a utilizar para resolverlo. Porque dependiendo si es lineal o no lineal, son distintos métodos numéricos. Lo mismo es que tienen distinta dependencia en el tiempo, y lo mismo si tienen distintas representaciones espaciales, ¿ya? Entonces, para que no perdamos, no perdamos de vista lo que queremos hacer, ya me voy a detener un momento y voy a trabajar con este modelo que es con el primero que vamos a intentar resolver, que es un modelo no lineal, ¿ya? Y quiero hacer esto porque la idea es intentar relacionar varios conceptos al mismo tiempo, ¿ya? Primero, la nomenclatura que ustedes ven acá es la nomenclatura que vamos a utilizar en el curso, ¿ya? La nomenclatura que vamos a usar en el curso siempre va a identificar F como un vector de funciones, ¿ya? ¿Qué es un vector? Básicamente un arreglo que ustedes de ahora en adelante va a ser, cuando yo le diga vector, usted se va a acordar siempre de una columna, ¿ya? Como las columnas de los edificios, ¿ya? Donde en cada una de estas filas aparece una expresión matemática que es parte del modelo que vamos a obtener con esta metodología sistemática, ¿ya? Este sistema de ecuaciones va a tener, por ejemplo, voy a poner acá, n ecuaciones, ¿ya? Entonces, SS que nosotros vemos de esa forma realmente es una notación que lo que está representando es un conjunto de ecuaciones, ¿ya? Y como es un conjunto de ecuaciones, tiene que tener un conjunto de variables, ¿ya? Entonces, para nosotros, las variables las vamos a identificar con las letras X y U, ¿ya? La letra X representa un conjunto de variables que les vamos a llamar variables dependientes, ¿ya? Y las variables U es lo mismo, pero variables independientes. Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a decir que vamos a tener NX variables dependientes y NU variables independientes, ¿ya?
¿Qué son las variables dependientes o las variables independientes? Bueno, primero, ¿qué son las variables? Las variables son aquellas cosas que varían, ¿ya? Y luego, la relación que hay entre dependencia e independencia, vamos a decir que las variables independientes son aquellas variables de las cuales yo conozco su valor al momento de resolver el sistema de ecuaciones. Y las variables dependientes serán aquellas que desconozco su valor y que lo voy a obtener una vez que yo resuelvo el sistema de ecuaciones. O lo que es lo mismo, yo simulo el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, este sistema de ecuaciones que tiene esas características, también por supuesto tiene parámetros. Estos que ustedes ven ahí. Con letra griega alfa vamos a identificar los parámetros. Y a diferencia de las variables, los parámetros van a ser aquellos elementos que, como su nombre lo dice, al no ser variables, no varían, ¿ya? Entonces, antes de cualquier cosa, mira, aquí hay una pregunta que me van a hacer y que me parece súper atingente. Dice, profe, ¿podría repetir nuevamente lo de las variables dependientes o independientes? Claro que sí, Ricardo. Como les comentaba, primero, variable, aquello que varía, que puede variar. Pero la variación la voy a clasificar de acuerdo a lo que yo conozco, ¿ya? Y yo puedo decidir su valor. Y entonces esas variables las voy a representar con ese vector u, que para resolver el sistema de ecuaciones yo voy a conocer el valor de las variables u, y luego voy a tener un conjunto de variables las cuales no conozco su valor y solamente las voy a obtener ese valor cuando resuelva el sistema de ecuaciones, que es lo mismo que cuando simule, ¿ya? O sea, en palabras súper sencillas, si yo quiero resolver este sistema de ecuaciones que aparece ahí no lineal, yo requiero conocer los valores de los parámetros, yo requiero conocer el valor de las variables independientes, y la simulación o resolución del sistema de ecuaciones me va a permitir conocer el valor de X, de todos los elementos de X. ¿Ok? Entonces, antes de cualquier cosa, vamos a ver si es que resolvimos la duda de Ricardo, si es que esto es otra duda. Dice, perfecto, le queda claro, súper. Ok, entonces antes de seguir avanzando, voy a utilizar el concepto de grados de libertad, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, existe una definición de grados de libertad que, dependiendo de quién sea el profe que les hizo el curso de balance o de química de procesos, los grados de libertad eran un poco, había como una ecuación para calcularlo, ¿no es cierto? Voy a escribir de nuevo este sistema de ecuaciones, f de x, de u y de alfa igual a 0, y voy a utilizar la misma nomenclatura que había definido antes. F es un vector que tiene n elementos, x es un vector que tiene nx elementos, u es un vector que tiene nu elementos, y alfa lo mismo, n alfa elementos, ¿vale? Entonces, como yo les comentaba, para resolver este sistema de ecuaciones y por lo tanto obtener el valor de x, yo requiero conocer el valor de u y el valor de alfa, ¿ya? Y para, en general, resolver un sistema de ecuaciones, yo requiero que sus grados de libertad, degrees of freedom, sean iguales a 0. De lo contrario, no puedo resolver el sistema, porque o queda subdeterminado o queda sobredeterminado. ¿Ok? Entonces, ustedes recuerdan que la definición de grados de libertad, hay una definición que es bastante como clásica, como súper atemporal, si quieren, como muy, estamos en clase en este momento les diría una definición que no tiene mucho sentido, que es como sin alma, no me gustan, pero bueno, es lo que hay. Que te dice básicamente que los grados de libertad se definen como el número de ecuaciones, perdón, es, ahora sí, número de variables menos el número de ecuaciones, ¿no es cierto? Esta es básicamente la definición de grados de libertad, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, si ustedes observan, yo tengo un número de variables que está definido en la parte izquierda de su pantalla, y un número de ecuaciones que también está escrito al lado izquierdo de su pantalla, que en este caso son n. ¿Okay? Entonces, la pregunta que aparece es, ¿cuántas variables yo puedo describir con n ecuaciones?
cuántas variables yo puedo obtener su valor si yo tengo n ecuaciones y yo sé que tengo que darle los valores a estas variables independientes y conozco los valores de los parámetros. ¿Cuántas serían? Para que sea 0, este número, lo que tiene que pasar es que el número de variables también tiene que ser n. De lo contrario, no puedo resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué tamaño debiese tener este vector de incógnitas? Este valor de nx. ¿Debiese ser igual a n? ¿Debiese ser mayor que n o debiese ser menor que n? Para que sea 0 el análisis de grados de libertad, lo que debiese pasar es que el número de ecuaciones debiese ser igual al número de variables dependientes. De lo contrario, no puedo obtener su valor. Lo que no significa que yo tenga más variables. De hecho, si ustedes observan, acá tengo un conjunto de variables. Pero esas variables yo tengo que darle el valor. Y ese valor me va a hacer que los grados de libertad sean 0. Porque voy a dejar solamente aquellas variables dependientes como variables a obtener su valor a partir de la simulación. ¿Ya? Entonces, para no latearlos con esta idea de... porque vamos a entrar en materia con el método perdón, con el método de modelación fenomenológico, lo que les quiero hacer es, quiero pedirles que antes de cualquier cosa, comprendamos desde otro punto de vista los grados de libertad. ¿Ya? Mi objetivo de esta parte es que ustedes vean los grados de libertad de otra forma. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los grados de libertad los definía de la forma que decía anteriormente, o sea, los grados de libertad son el número de variables menos el número de ecuaciones. ¿Ya? Y yo le comentaba que tenía ciertas variables que las podía clasificar de acuerdo a lo que yo podía decidir, o variables independientes y variables dependientes. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad, si es que yo, por ejemplo, no le doy los valores a U, entonces, los grados de libertad, por ejemplo, si yo digo, yo sé que estas son las variables independientes, pero yo no le voy a dar los valores todavía, entonces estas variables independientes serían equivalentes a los grados de libertad, porque yo sé que cuando le dé esos valores, le dé los valores de las variables independientes, los grados de libertad van a quedar en 0. ¿Ok? Entonces, los grados de libertad que aparecerían cuando yo no le doy valores a las variables independientes serían o estarían relacionados con estas variables. ¿Ya? Entonces, el análisis de grados de libertad se puede plantear de una manera más aplicada a los procesos. ¿Ya? Entonces, para eso, y recordando que grados de libertad, si es que yo no les voy a dar los valores todavía, si es que yo no tengo el valor de las variables independientes, es equivalente a variables independientes, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que trabajemos con un ejemplo muy trivial, ¿ya? Que lo sigan, y si tienen dudas, me van preguntando, por supuesto, y que se trata fundamentalmente de esto. Imagínense ustedes que tienen una piscina, ya en el patio de su casa, ¿ya? Una piscina que está en el patio de su casa, los monos que aparecen generalmente en la piscina, y esta piscina tiene una manguera, y esta manguera tiene una llave, ¿ya? Y esta llave ingresa agua al sistema, ¿ya? De tal forma de que la altura, vamos a poner acá, pues, para que un poco mejor, la altura de la piscina va cambiando a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos identificar o plantear un modelo que nos permita calcular cuándo tenemos que parar. ¿Okay? ¿Cuál es el tiempo que tenemos que dejar la manguera llenando la piscina? Tal que cuando llegue ese tiempo, la piscina llegue, por ejemplo, a una altura final. ¿Okay? Ese es el objetivo de este video, de este problema. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica del problema que queremos resolver, nosotros tendríamos acá el tiempo, y el tiempo estaría relacionado con la altura, y nosotros, por ejemplo, partiríamos de una altura 0, y entonces tendríamos que simular este sistema físico
mediante una abstracción matemática, un modelo por lo tanto, hasta que encontráramos un tiempo final que hace que la altura es la altura final, hasta que está ahí. ¿Okay? Ese es el ejemplo que quiero que hagamos y que identifiquemos entonces los grados de libertad que tenemos. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos obtener este modelo, que nos va a permitir luego que vamos a simular a continuación, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la ecuación que me permite describir la altura. ¿Ya? Y un spoiler para lo que vamos a ver a continuación, básicamente la altura del agua, vamos a admitir a las personas que se cayeron. Ok, entonces antes de continuar, para plantear el modelo que va a describir este comportamiento de llenado, ¿ya? Así que está ahí, lo que necesitamos es aplicar una propiedad conservativa, porque las propiedades conservativas nos entregan modelos que son muy fidedignos. Y como nosotros sabemos que la altura del agua que está en la piscina está directamente relacionada con la masa que está acumulándose en la piscina, entonces lo lógico sería plantear un balance de materia total. ¿Ya? Y este balance de materia total tiene que tener una componente del tiempo, porque queremos evaluar cómo va a cambiar la masa en función del tiempo, porque es proporcional a la altura. ¿Ya? Entonces, balance de materia total, si ustedes recuerdan un balance de materia, vamos a hacer un repaso de ello a continuación. Acumulación igual a entrada menos salida, si es total, no tiene la parte de reacción química. Entonces sería básicamente la acumulación, que vamos a decir que es dm a dt, ¿no es cierto? Es igual a la entrada, y la entrada vamos a decir que es un flujo de entrada SI, un flujo volumétrico, por ejemplo, SI multiplicado por la densidad de entrada. Ahí estaría, y no tiene salida, pues, entonces básicamente ahí estaría el modelo que describe este comportamiento. Nosotros queríamos identificar cómo cambia la altura, pero no aparece la altura ahí. Pero sí sabemos que la masa está relacionada con el volumen, con la densidad, y el volumen de un cilindro con la altura. ¿No es cierto? Entonces podríamos decir que todo eso se puede expresar así también. Vamos a hacerlo así, cosas que ustedes más o menos recuerdan, y si no, me pueden parar y lo explico con mayor detalle. La densidad por el volumen, y el volumen sería el área del manto, vamos a generar así como un área simplemente, multiplicado por la altura. Y eso va a ser igual al F'in por el ρ. Entonces, podemos aplicar ciertos supuestos, por ejemplo, podemos decir que la densidad del agua en las condiciones en las cuales estamos trabajando se mantiene prácticamente constante. Sabemos que no es así, pero nos ayuda. Y al mantenerse prácticamente constante, podemos eliminar el término de la densidad. El área de la piscina vamos a asumir que no cambia en el tiempo, por lo tanto podemos sacarla de la ecuación. Y entonces al final nos va a quedar una expresión muy sencilla, que es aquella que describe el comportamiento que ustedes ven en el gráfico que ahí aparece, y que básicamente es dH de t igual a 1 partido por el área, multiplicado por el flujo. Y no tengo la parte de densidad porque fue chico. Entonces, ahora yo podría hacer un análisis de grados de libertad. ¿Ya? Y al hacer un análisis de grados de libertad, lo que uno hace generalmente es identificar cuáles son las variables, aquello que puede variar. ¿Ya? Entonces vamos a decir que lo que puede variar, por supuesto, va a ser la altura. La altura va a variar porque efectivamente estamos evaluando cómo varía en el tiempo. Y también podría variar, ¿por qué no?, el flujo de entrada. También podría variar. Quizás se va a mantener fijo, quizás va a modificarse, pero puede variar. Por eso es una variable. Y vamos a asumir que el área de esta piscina va a mantenerse fija porque es una piscina que está construida. Por lo tanto, no va a ser una variable, porque no podemos variar el área de una piscina que ya está construida. Vamos a definir como parámetro. Y como sabemos que los parámetros necesitamos conocer su valor, no lo vamos a meter dentro del análisis de grados de libertad. Pero se puede. Si ustedes lo hacen, tienen que recordar que esa información tiene que aparecer también en el análisis de grados de libertad. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? 2. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 1. ¿Cuál es esa ecuación? La ecuación de balance de materia total. Entonces, si aplicamos la ecuación de grados de libertad, yo diría que los grados de libertad van a ser 1. ¿Qué significa ese 1? Significa que de las variables que hay
definidas, yo dispongo de una ecuación que me va a permitir conocer su valor, de una de ellas. Y la otra va a tener que ser o un valor que yo me voy a tener que dar, o voy a tener que plantear más ecuaciones que me permitan describir esa variable. ¿Ok? Esa sería la definición de los grados de libertad. Dicho de otra forma, de estas dos variables, altura y flujo de entrada, la ecuación que planteé me permitiría describir solo una de ellas si la otra o se conoce su valor o se plantea una ecuación para describirla. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿cuál de ellas dos es aquella variable que ya queda descrita por la ecuación? Entonces, recapitulo todo lo que había hecho antes y digo, mi problema era plantear un modelo que me permitiera describir la evolución temporal de la altura. Y yo hice un análisis y llegué a la conclusión que el balance de materia total me permite describir la evolución temporal de la altura. Por lo tanto, esta única ecuación que está disponible me permitiría conocer la evolución temporal de la altura siempre y cuando yo conozca una relación para el flujo de entrada, ya sea que yo me lo dé o que plantee una ecuación que me permita describirlo. ¿Ok? Dicho de otra forma, otra más. Grados de libertad 1 implica que una de las variables no está descrita por las ecuaciones y esa variable yo defino que es el flujo de entrada. ¿Por qué? Porque planteé un balance que se supone que me ayuda a describir la altura. Por lo tanto, me ordeno y yo sé que la siguiente ecuación que planteé tiene que ser una ecuación que me permita describir el flujo de entrada. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que estamos en el patio de esta casa y digo, bueno, ¿cuál será la ecuación que me permita describir el flujo de entrada? Entonces yo podría decir, bueno, el flujo de entrada está descrito a partir de la ecuación de pérdida de carga de esta válvula, y entonces la pérdida de carga de la válvula, si yo abro o cierro la válvula, va a aumentar o disminuir el flujo. Pero yo tengo la opción de decidir al momento de abrir la válvula cuál es el flujo que hay. Por lo tanto, yo podría clasificar esta variable que me falta por describir como una variable independiente, porque mis acciones van a generar cambios en mi sistema modelado, y ese cambio se va a ver reflejado en la variable dependiente altura. Por lo tanto, para este problema, yo podría, muy sencillo este problema, voy a borrar lo que ya utilizamos. Para este problema, yo podría decir que esta ecuación representa f, que el vector de variables dependientes es realmente un escalar y es el vector altura. El vector de variables independientes es también un escalar y es el flujo de entrada. Y, por supuesto, el vector de parámetros es el área de la piscina. Y noten que si yo resuelvo la ecuación del balance de materia, conocida la altura y conocido o decidido cuál va a ser el flujo de agua que voy a meter en la piscina, yo puedo obtener la evolución temporal de la altura porque voy a resolver un sistema de uno por uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muchos métodos que vamos a ver a futuro. ¿Ok? Entonces, noten que los grados de libertad están relacionados con las variables independientes y tienen la capacidad de identificar cuáles son las variables independientes. Que me pueden preguntar, ¿pero cómo me voy a dar cuenta de cuáles son las variables independientes? Generalmente son aquellas que están relacionadas con válvulas, o con bombas, o con decisiones que yo puedo tomar y que mis decisiones afectan a las salidas de los procesos. ¿Ya? Eso sería como la clasificación que podemos hacer. ¿Ya? Ok, una pregunta por ahí. Dice, ¿por qué la apertura de la válvula se podía no considerar? No le queda claro a Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Ya, no le queda claro a Matías. Y le explico. También se podría considerar, Matías. Yo podría decir, mira, yo no tengo la decisión sobre el flujo, yo no puedo decidir si voy a poner un, setear, por ejemplo, un flujo de 1 litro por segundo o de 2 litros por segundo, no lo puedo hacer. Lo que yo puedo decidir es solamente la apertura de la válvula. Si ese fuese el caso, que es otro problema, entonces, en vez de considerar la variable independiente, vamos a cambiarlo acá, como el flujo, yo tendría que plantear una ecuación que describa el flujo. Ya lo voy a hacer con verde al medio. ¿Y cuál podría ser esa ecuación que podría plantear? Por ejemplo, una ecuación de pérdida de carga. Una ecuación que diga, yo conozco la presión de la matriz. Esto está a presión atmosférica. Entonces yo puedo plantear una ecuación de pérdida de carga que básicamente diga que el flujo es proporcional, una constante de proporcionalidad que tiene que ver con el roce, es, por ejemplo, una constante proporcional que tiene que ver con el roce y por lo tanto con la apertura de la válvula, multiplicado por la raíz de la presión de la matriz menos la presión atmosférica. Y en ese caso, yo puedo plantear de nuevo el análisis de grados de libertad. ¿Okay? Planteo de nuevo el análisis de grados de libertad y diría ahora, a partir de esta, por ejemplo, expresión, ¿cuáles variables extra aparecen? Entonces digo, aparece la variable extra apertura. Le voy a poner AP porque A ya lo había usado para el área del cilindro. ¿Ok? Entonces digo, ¿cuántas variables adicionales hay? La apertura de la válvula. Asumiendo que la presión de la matriz y la presión atmosférica son valores que están dados. Aun cuando la presión atmosférica puede variar, es un valor que vamos a conocer. ¿Cuántas ecuaciones adicionales hay? Una, que es la ecuación de pérdida de carga. Pérdida de carga la vamos a poner. Entonces tengo una ecuación adicional y una variable. Y si vuelvo a hacer el análisis de grados de libertad, va a ser el anterior, que es el del flujo I, más una variable extra, que es el de la apertura, menos una ecuación extra, que es la pérdida de carga. Y me va a volver a quedar un grado de libertad que es 1. Pero ahora el grado de libertad 1 ya no es el flujo de entrada, porque yo planteé una ecuación que me permite describir el flujo de entrada si conozco ahora otra variable. ¿Y cuál es esa otra variable? La apertura. ¿Ok? Entonces, básicamente, si es que yo no puedo decidir sobre el flujo, pero sí puedo decidir sobre la apertura, entonces tengo que plantear una ecuación que me permita relacionar aquello que yo puedo decidir con las variables que ya existen. ¿Ok? Y en ese caso, entonces, sería un sistema de 2x2, porque tendríamos como variables dependientes la altura y el flujo, y como variable independiente la apertura de la válvula. Y fíjate esto, Matías, y fíjense todos, que el sistema sigue siendo grado de libertad 1. En un principio era el flujo y ahora es la apertura. Yo me tengo que dar el valor de esa variable para que el sistema quede cerrado, de una sola variable. ¿Ok? Espero que les quede clara la idea. Lo vamos a dejar hasta acá, ya para que no nos estresemos más. Primer día de clases, eso, para que ahí voy a responder una pregunta que aparece, si es que le quedó claro. Sí, le queda claro a Matías. Ya, sube. Vamos a dejarlo hasta acá y los voy a dejar con una reflexión. ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema si ahora la piscina tiene una fuga? ¿Qué pasa, por ejemplo, si su sistema ahora tiene una fuga en el fondo? ¿Cómo afecta eso a los análisis de grado de libertad? ¿Sigue teniendo una sola variable independiente su sistema o ahora tiene dos variables independientes? ¿Ok? Entonces, eso lo voy a dejar de reflexión, de actividad de reflexión, cuando vuelvan a revisar este vídeo. Y por supuesto, si tienen dudas, es el momento para hacerlas, y si no, cuando vuelvan a revisar el material disponible y les hace una duda, me la escriban y yo lo que voy a hacer es respondérsela y subirla al foro del curso. ¿Ya? Preguntas. ¿No tenemos preguntas? Ok.
Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. A continuación yo voy a subir el material a la playlist de análisis de procesos químicos de YouTube. Les voy a enviar la información en un momento y en la descripción del video que a ustedes le corresponde para esta clase va a aparecer el enlace a Dropbox donde están las PPTs con las que estamos trabajando, ¿ya? Para que recuerden revisar la descripción del video, ¿ya? Entonces, mañana hay clases o algo. Ya, eso, súper. Ya, para mañana tienen una actividad no presencial, no conmigo, ¿ya? Entonces, gracias, Matías, por, la, por la pregunta. Entonces, ahora voy a dejar de compartirles la pantalla. Con esto terminamos la parte de compartir eso. Y lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar algo. ¿Ya? En este momento ustedes tienen que estar viendo mi pantalla y debiesen estar viendo un... Deben estar viendo un aula, ¿no? ¿Sí? Ya, espero que sí. Si no, me dicen para... Sí, ya, súper. Perfecto, gracias. Entonces, hagan lo siguiente. Ustedes en Google pongan DTI USM, ¿ya? Y en DTI USM ahí está es la página de la Dirección de Tecnologías de la Información, ¿ya? Entonces, la página de la DTI, ustedes tienen varios módulos, ¿ya? Y en particular el que a mí me interesa es donde dice servicios, ¿ya? Creo que aquí está. Déjenme ver si este está... No, no es. Estoy buscando, básicamente, va más fácil ahora. Busquen con Google, ponen DTI USM MATLAB. Ok, entonces, en, en la página de la DTI que les aparece, tienen la posibilidad de descargar varios software, ¿ya? Entonces ustedes requieren descargar MATLAB para equipos personales. Y ahí aparecen los pasos que hay que seguir, ¿ya? ¿Para quién? Primero, es el software MATLAB y las diferentes toolbox que vamos a utilizar. Entonces, para acceder a ese servicio pueden acceder alumnos, ya ustedes pueden acceder acá, y básicamente para eso tienen que seguir las instrucciones que aparecen ahí. Entonces, vayan al enlace, sigan las instrucciones, les va a pedir que creen una cuenta, son con correo institucional y contraseña institucional, y continúen con los pasos que les van a indicar para descargar el software. Descárguenlo, instálenlo, ¿ya? Y si les alcanza el tiempo, solo si les alcanza el tiempo, bueno, a ver, si les alcanza el tiempo, esta es la página de, bueno, voy a ocupar esto. Si les alcanza el tiempo, pueden meterse a la página del curso de APQ, ¿ya? De este semestre, análisis de procesos químicos, y en las distintas recursos que hay disponibles, ¿ya? Hay uno que es una guía, vamos a buscarlo de inmediato. Aquí está la unidad de modelación de procesos, ¿ya? Y lo que me interesa, aquí están las PPTs que están sin rayar, ¿ya? Y lo que me interesa es la guía, ¿ya? Y es la guía de trabajo en MATLAB, ¿ya? Esta es una guía que es un archivo que está comprimido, ¿ya? Yo se lo voy a mostrar, descárguenla una vez que hayan descargado MATLAB, ¿ya? Y esta guía de MATLAB que ustedes van a tener ahí, es un PDF donde está descrito todo lo que requieren saber en este curso más básico para comenzar a usar MATLAB. ¿Ya? Es una guía que hice yo cuando partí haciendo este curso. Es una guía que tiene todos los pasos que debiesen seguir para configurar su MATLAB y parte con presentarse frente a MATLAB, los distintos elementos que tiene el programa, una descripción de ellos, el uso de las funciones, desde lo más básico, desde aprender a sumar hasta crear programas. ¿Ya? Entonces, si tienen tiempo, descargan MATLAB, lo instalan, dedíquenle el tiempo de mañana a descargar la guía de MATLAB y revisar aspectos relevantes. Al principio no van a entender nada, no se preocupen. Mi objetivo y mi trabajo para este curso es que ustedes también aprendan a programar en este programa, ¿ya? Y eso, pues si tienen dudas me pueden escribir y nada, cualquier duda, ¿ya? Eso, y nos vemos entonces el próximo martes para seguir trabajando con la unidad de modelado, ¿ya? Eso, ¿tienen más dudas? Ok, entonces aquí hay una duda más. Dice, este jueves, este viernes, no hay clase, no, pues, Benja, porque Semana Santa.
aunque no parezca, es feriado. No, no pasa nada. Yo tampoco lo sabía hasta cuando hice la planificación del curso. ¿Ya? Eso. Entonces, nada, pues nos vemos el próximo martes y recuerden, mañana hagan el ejercicio de descargar MATLAB. Eso. Nos vemos entonces, nos vemos el próximo martes. Que estén bien.